Bueno, y el gobierno ya tendría los votos para aprobar la idea de legislar la ley corta antiterrorista. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña desde el Congreso el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia, Andrés, gusto saludarlos. Preguntarle primero su percepción respecto a esta discusión que se está dando en el Congreso y la expectativa, ¿van a estar o no los votos para que se apruebe esta ley corta? Mire, yo creo que se ha armado en torno a esta reforma procesal muy pequeña, muy discreta, un debate completamente ajeno a la realidad. Hoy día, en primer lugar, nadie puede estar ajeno a una condena a los actos terroristas que hemos vivido en el último tiempo en nuestro país. Pero en segundo lugar, esta modificación del gobierno no modifica la ley antiterrorista, es una modificación en el Código Procesal Penal que lo único que hace es dotar a las policías de más facultades para poder investigar los delitos terroristas, que son las mismas facultades que hoy día tienen para investigar los delitos de robo, los delitos de infracción a la ley de armas o de droga. En consecuencia, se ha armado una discusión, a mi juicio, más ideologizada que no tiene fundamento, considerando que esta modificación es solo un artículo. Ahora, así todo, hemos hecho un llamado a todos los sectores a aprobar este artículo para efecto de dar una discusión y darle facultad a las policías para poder investigar de mejor forma estos delitos. Lamentablemente en Chile nos estamos acostumbrando a que cada vez más frecuentemente tenemos ciertos atentados terroristas que buscan causar temor en la población o incluso asesinar personas, como el caso de Oscar Landerreche o la comisaría o el exministro Ginspete, don Luis de Granch, y la reacción de la autoridad es que van a presentar una querella contra quien resulte responsable y en la práctica eso queda en nada, y eso es un problema. Este artículo no va a solucionar el problema del terrorismo. Este artículo lo que hace es una facultad investigativa una vez que el delito se cometió. La pregunta es cómo evitamos esto. Y ahí es donde, a mi juicio, se requiere una profunda reforma a la ley y al sistema de inteligencia. Justamente en ese punto, ¿cuáles son las reformas que ustedes proponen, senador? Más quiere atacar el tema ex post, la investigación del caso mismo, sino al tema de inteligencia, prevenir esto. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes creen hoy día que le falta a este proyecto de ley corta que se tramita en el Congreso? Miren, en la última década a nivel mundial, el mundo occidental, se han hecho profundas modificaciones a los sistemas de inteligencia, particularmente porque las nuevas técnicas del terrorismo o de los grupos antisistémicos o del crimen organizado han variado con el uso de redes sociales y tecnologías, la Deep y la Dark Web. En consecuencia, Chile tiene que actualizar su normativa. En primer lugar, especialización, eso es clave. Que tengamos funcionarios especializados, ajenos al ciclo político, que no los saque un gobierno cuando llega, porque ahí se va perdiendo experiencia. Un buen analista de inteligencia es aquel que conoce el segmento en el cual se le ha encomendado, sabe sus virtudes, sus defectos, sus quiebres, sus personajes, sus historias, sus debilidades. Bueno, eso se gana con el tiempo. En segundo lugar, un sistema de inteligencia que tenga mando civil, donde pueda confluir la información de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, pero principalmente también civil, porque también se requiere que la autoridad de turno, el presidente de la República o presidenta, tenga información para adoptar decisiones de manera oportuna. Y eso lamentablemente hoy día en Chile no existe. A mi juicio aquí lo que se requeriría es pedir, por ejemplo, la asesoría al sistema de inteligencia español, inglés, que tienen buenos resultados. Recordemos que el gobierno socialista de Felipe González se logró la principal desarticulación de la banda terrorista ETA. Fue François Mitterrand en Francia, un gobierno socialista, que también tuvo una ley de inteligencia y antiterrorista, permitió controlar ciertos grupos que estaban generando caos, digamos, en las ciudades. Entonces, Chile necesita actualizarlo. Herramientas de especialización, ajeno al ciclo político, nuevas tecnologías y principalmente, digo yo, estabilidad en el tiempo son elementos claves para efectos de tener una inteligencia que sirva para adoptar buenas decisiones y evitar que se produzcan este tipo de hechos. Senador, hace un rato aquí conversamos en el estudio con el expresidente ejecutivo, el expresidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, quien hace 2 años fue víctima justamente de uno de estos episodios de artefacto explosivo, y él decía: aquí hay un problema con discutir este tipo de temas justo cuando ocurre un episodio, justo después, porque al final lo que se termina tramitando no es la solución, sino porque se tramita con una celeridad que no es la conveniente para tratar este tipo de temas, que son temas muy complejos, muy profundos. ¿Cómo lo ve usted? Miren, habemos algunos, una minoría, que hemos estado trabajando en este tema los últimos 20 años, intentando hacer modificaciones, y lamentablemente no hemos encontrado muchas veces el apoyo de las autoridades de turno, porque el problema se produce tal como señalaba. En definitiva, cuando hay un evento, aparecen todos a opinar, todos que hay que hacer un proyecto de ley, aparecen 10 iniciativas, pero terminado el impacto mediático del evento, la gente se olvida de esto. Aquí necesitamos en Chile una vez por todas entender
que el tema de seguridad, el tema del crimen organizado, el tema del terrorismo son temas de Estado. Y por tanto, que esta discusión hay que darla no al calor de un hecho puntual, sino hacernos cargo de una institucionalidad, especializar fiscales, especializar jueces, tener técnicas investigativas adecuadas, tecnología adecuada para poder enfrentar esta nueva realidad. Y eso se hace en una discusión profunda. Esta discusión es un artículo que estábamos discutiendo antes de que se produjeran los atentados de Huechuraba y el intento de asesinato del ministro Ginzpeter, el exministro Ginzpeter. En consecuencia, se dio a conocer probablemente con mayor, presencia pública cuando se produjeron los atentados. Pero esta discusión la venimos trabajando en la Comisión de Constitución hace un tiempo. Y de hecho la ley larga, la que contempla la definición de terrorismo, la que establece otras técnicas investigativas, la que toma como ejemplo España y otros países, la estamos discutiendo hace un buen tiempo atrás, digamos, en la Comisión de Constitución. Estos son temas muy complejos de abordar porque de pronto es mucho más fácil comentar una ley que hacer la ley para que quede bien y sea eficaz. Porque lo que hoy día tenemos en Chile es una ley antiterrorista. 1, cuestionada por su origen. 2, ineficaz. Y 3, que además no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y las democracias occidentales se han dado la creación de leyes antiterroristas que cumplen estos 3 elementos. Chile necesita un instrumento eficaz, pero también necesita especializar personal civil y uniformado en estas materias. Claro, en ese mismo sentido, senador, ¿con qué percepción quedó después de estas declaraciones que dio primero en una entrevista el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre supuestas ayudas externas que tendrían aquellos que están detrás de estos ataques acá en nuestro país? Después él dio un punto de prensa, también estuvo en la sala del Senado entregando más declaraciones al respecto. ¿Quedó satisfecho con esas explicaciones que él dio? Mire, las declaraciones iniciales, a mi juicio, tal como lo dije públicamente, me parecieron extremadamente peligrosas, imprudentes, porque se daba a entender de que tenía información de que había redes de financiamiento del terrorismo. Luego lo invitamos a dar explicaciones y en el hemiciclo del Senado el ministro del Interior explicó el alcance de sus declaraciones, que más bien venían de informes que él había recibido en torno a una coordinación que hay entre el supuesto grupo ITS, que tendría alguna relación con México, otras con Argentina, otras con Brasil. Y bueno, si se circunscriben sus dichos a eso, no hay problema. ¿Cuál es el punto? Es que hay que tener conciencia de cuando habla el ministro del Interior de un país, genera impacto a los ciudadanos y genera impacto internacional. Así como cuando el ministro de Hacienda de repente llama a rezar, digamos, para que estemos bien en materia económica, genera impacto en la economía nacional y genera una cierta de ¿Senador? duda. Bueno, aquí también en materia de interior hay que ser muy cuidadosos. Pero yo creo que ya dio las explicaciones en la sala del Senado. Senador, ¿qué le parece que el ministro del Interior anunciara que pondrá urgencia al proyecto antiterrorista previo a la ley larga, previo a la discusión de la ley corta? Lo que pasa es que lo conversé, de hecho el ministro de Interior estaba a escasos metros donde estamos ahora, tuve la oportunidad de conversar con él, nosotros nos vamos a reunir la próxima semana. Yo no creo que le vayan a poner urgencia al final del día a ese proyecto todavía, porque es un proyecto que está en muy compleja tramitación, porque, para explicarlo es fácil, hubo un proyecto que presentó la expresidenta Michelle Bachelet, hubo un proyecto que presentó el ex senador Alberto Espina. Esos proyectos se fusionaron y luego el actual gobierno presentó una indicación a esos proyectos. Es decir, tenemos hoy día un comparado de la ley vigente, proyecto Bachelet, proyecto Espina, indicación de Piñera. Entonces es muy compleja la tramitación porque hay que coordinar muchos artículos. Entonces estábamos viendo la fórmula más eficiente para tener una rápida discusión, pero donde abordemos los temas de fondo, desde la definición de terrorismo hasta las técnicas investigativas y los aspectos procesales. Felipe Arboe, senador del PPD, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Y por último, solo un mensaje. En materia de terrorismo, de seguridad, hay que tener una visión de Estado. Yo no tengo idea si los afectados son de derecha, centro, izquierda, religioso, de una etnia o de otra. Aquí hay que cerrar filas como país, porque eso es lo que la gente espera, soluciones y no más explicaciones. Senador, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.